Hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, por favor, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. El Evangelio de Juan, capítulo 17, vamos a estar analizando algunos versículos aquí. Todo el capítulo 17, desde el 1 hasta el 26, es una oración que el Señor Jesucristo hace. Él ora, dice que alza o levanta los ojos al cielo, se pone a orar. En esta oración, el Señor Jesucristo incluía a sus discípulos y nos incluía a nosotros también como creyentes. Ahí estamos incluidos nosotros en esta oración y eso lo vamos a estar viendo. Cuando el Señor Jesucristo está orando aquí, todo lo que el Señor Jesucristo está diciendo fue momentos antes de él ser arrestado, de ser llevado a la crucifixión, o de ser arrestado, de ser maltratado, y hermanos, y el Señor ya lo sabía. Él sabía perfectamente bien lo que ya le esperaba, porque él mismo ahí lo dice. E inclusive, y eso lo vemos ahí en uno de los versículos, que el Señor Jesucristo ya sabía que regresaba al cielo y que del cielo había venido. Algo tan maravilloso. Mire, yo he escuchado enseñanzas de que nosotros ya existíamos antes de nacer aquí en la tierra, que nosotros ya existíamos y que estábamos con Dios, y luego venimos y tomamos cuerpo de carne y acá habitamos y ahorita estamos aquí. Y usted, hermanos, trate de hacer memoria de su vida antes del nacimiento, a ver si se acuerda de algo. ¿Verdad que no? No tenemos absolutamente nada de memoria de antes de nacer. Yo me acuerdo de detallitos de cuando tenía tal vez 2 años, probablemente 1 año, de así cositas, flachazos, ¿verdad? Pero antes de nacer, pues no, nada, no hay nada. Bueno, el Señor Jesucristo sí menciona aquí, porque le dice en esta oración a Dios el Padre: aquella gloria que yo tuve contigo antes de la fundación del mundo. Entonces el Señor Jesucristo, Él sabía perfectamente bien de dónde venía, quién era, a dónde iba. Sabía que iba a la crucifixión, que iba a ese tormento, a esa tortura, y que de ahí pasaba a la presencia del Padre, a sentarse a la diestra del Padre, donde Él está sentado en este momento. Ahora, Él quiere que tú y yo tengamos esa seguridad también. Él quiere que nosotros tengamos esa plena seguridad de que estamos aquí, pero si morimos pasamos a estar allá con el Señor. O si Cristo arrebata a la iglesia, nos vamos con Él. Claro que es importante pues estar primeramente seguros de que somos hijos de Dios, porque eso lo vamos a ver también aquí en la Escritura. Porque el Señor Jesucristo, cuando Él hace esta oración, Él clama por aquellos que el Padre le dio a Él. Dice que no ora por todos, no dice que no ora por todo el mundo, ora por los que le fueron dados a Él. Y es bien importante tomar en cuenta por qué el Padre le dio a ciertas personas y ciertas personas no se las dio. Bien, eso lo vamos a ver en la Escritura, pero vamos a orar, hermano. Padre, muchas gracias, Señor, por lo que vamos a ver, por la Escritura suya, por su palabra, por todo lo que usted ha hecho aquí en este templo, en esta iglesia. Todo lo que, de la manera que usted se ha glorificado, de la manera que usted nos ha bendecido. Bendiga, Señor, el mensaje. Bendiga, Señor, a cada hermano, cada hermana, cada niño.
Y a usted le damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Voy a leer solamente 8 versículos, del 1 al 8, de ahí del capítulo 17, después vamos a estar viendo algunos sus versículos. Dice aquí la palabra de Dios: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Muy bien, hermanos, vamos a estar analizando pues algunos versículos de esto, de este capítulo. Pero el Señor, cuando hace esta oración, Él había terminado de dar instrucciones a sus discípulos, les había estado dando instrucciones. Después vemos en el primer versículo que Él levanta su mirada al cielo y comienza su oración, que es todo el capítulo 17, como ya se los mencioné. Ahora, algo bien importante, y ya lo dije también, el Señor Jesucristo sabe que ya se le ha llegado la hora. Sabe, y si vemos, hermanos, y mire, todo lo que está escrito tiene un propósito. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo tiene un propósito, y todo lo que nos deja saber tiene un propósito. El Señor Jesucristo, Él sufrió bastante, fue angustiado tremendamente cuando ya se le estaba llegando la hora que iba a ir a la cruz. Va y ora y pide al Señor, al Dios el Padre, pide al Padre que si era posible le librara de ese tormento, de esa copa que iba a tomar. Pero dijo: no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Ahora, eso podía haber sido oculto y que nosotros no nos diéramos cuenta, porque pueden decir: bueno, pero el Señor Jesucristo sufrió, el Señor Jesucristo tuvo ese temor, tuvo esas luchas. ¿Cómo? El Señor Jesucristo. Bueno, mire, todo lo que está aquí en la Biblia y todo lo que nosotros podemos leer y todo lo que Él permitió que nosotros nos demos cuenta es con un propósito. Dios tiene un propósito en todas las cosas. Él pasó por esa angustia, sí pasó por esa angustia. Pero aquí lo vemos, hermano, al Señor Jesucristo bien tranquilo, bien calmado, bien fortalecido, y está orando a Dios el Padre. Ahora, está hablando con esa seguridad tan profunda de que sabe para dónde va y sabe lo que le espera, que va a ir al tormento. También Él sabe que Él existió, o que Él ha existido siempre, porque Él es un Dios eterno. Él está hablando con esa seguridad. Ahora, las personas que le rodeaban, los judíos y toda la gente que lo conoció, lo veían como un ser humano, como cualquier otro ser humano. ¿Quién es este? El hijo del carpintero. Y lo menospreciaron y bueno, y lo maldijeron y lo escupieron y lo torturaron y lo maltrataron, sin saber que Él era Dios, sin saber que Él era el creador de todo el universo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque la Biblia así nos lo enseña. Ahora, Jesucristo sí, pues Él lo sabía. Uno puede decir: bueno, pero ¿cómo Él sabía que Él era Dios, que Él había existido o que existió siempre, que era eterno y que estuvo con el Padre? Él lo sabía. Aquí lo dice en su palabra. Él lo sabía perfectamente bien, no lo andaba presumiendo. Sí dijo algunas veces que
que él le dijo aquí en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, le dice a Felipe, ¿no sabes que que el Padre está en mí, que yo estoy en el Padre? ¿No sabes que yo estoy aquí contigo y que soy ese Dios? Bueno, él lo sabía perfectamente bien, pero el plan principal del Señor Jesucristo era que creyeran en Él y que creyeran en el Dios Padre. Dice en el versículo 3, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? A Dios el Padre. Dice ya Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora, en el versículo 2, dice, como le has dado potestad sobre toda carne. Mire, Dios el Padre le dio todo poder al Hijo, al Señor Jesucristo, sobre toda carne. ¿Cuál es esa carne? Somos nosotros, somos tú y yo. Y no solamente los cristianos, los inconversos también. Dios tiene el poder, o el Señor Jesucristo tiene el poder, se lo dio a Cristo, de juzgar, de hacer juicio, de dar vida eterna. Él es el que dice, fíjese lo que dice el versículo 2, como le has dado poder, o sea, potestad, poder sobre toda carne. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué le dio ese poder? Dice, para que dé vida eterna. Y luego dice, a todos los que le diste. O sea, la vida eterna es para los que el Padre le dio a Él. Ahora, ¿por qué Dios el Padre le dio unos y otros no se los dio? Y eso lo vamos a investigar en la palabra de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Amén. Dios no es injusto. Dios no es que dice, mira, fulano va para el cielo y fulano va para el infierno. No. Dios ama a todo el mundo. Dios quiere la salvación para todo el ser humano. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero depende de la persona. Si la persona quiere venir a Cristo, porque Cristo quiere salvarle. Ahora, vamos a ver, hermanos, que de acuerdo a la palabra de Dios, aquí lo que estamos viendo, hay un grupo especial escogido, dado por Dios el Padre, que le entregó en las manos a Jesucristo. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Se los entregó en sus manos con el propósito de que les dé vida eterna. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo al respecto? Fíjese lo que dice, no lo busque, pero ahí en 2 Timoteo 2:10 dice el apóstol Pablo, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos. Ahora, qué interesante, hermanos, y qué importante, el apóstol Pablo, él estaba dispuesto a sufrir, ¿verdad que sí? A sufrir. Dio su vida, dice que dio su vida en libación, como en sacrificio, por amor a quienes, a los escogidos. Y luego vamos a ver al final que el apóstol Pablo dice, he acabado la obra, he acabado mi carrera. Lo que tú me encomendaste a hacer, lo he terminado. Qué importante, hermanos. Ahora, esto nos debe de llevar a pensar qué es el plan de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo esté haciendo como cristiano? Porque somos cristianos y de seguro que Dios tiene un propósito en tu vida y en mi vida. Dios tiene un propósito en nuestras vidas, ¿verdad que sí, hermanos? Porque nos ha dejado aquí sobre la tierra y nos ha llamado y nos ha salvado. Y mientras estemos aquí, Dios tiene un propósito para ti y para mí. Algo tenemos que estar haciendo para el Señor. El apóstol Pablo dice, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. O sea, el apóstol Pablo dice, estoy dispuesto a soportarlo todo por amor a esas personas. El apóstol Pablo no sabía quiénes eran, como yo tampoco no sé, ni usted tampoco no sabe, pero en la calle hay muchas personas, hermano, que son escogidos, que Dios el Padre se los dio a Jesucristo, pero esas personas tienen que escuchar la predicación para poder de que vengan a Cristo Jesús, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ellos tienen que escuchar la predicación, o algún versículo, la palabra, a través de nuestra oración y a través de nuestro testimonio, que es bien importante, hermanos. Nuestro testimonio.
Entonces, hermanos, hay muchas personas allá afuera que son escogidos por Dios, que algún día van a venir a Cristo, pero aún no lo han hecho. Bueno, el apóstol Pablo dice, todo lo soporto por amor a esas personas. Hubo alguien que a nosotros nos predicó, nos habló, y nosotros vinimos a Cristo, pero antes estábamos bien perdidos, y alguien podía haber dicho, no, ¿verdad? Pues ni un chicle dan por él. O sea, esta persona no se va a salvar, esta persona nunca va a conocer el Evangelio, porque pues la vida que llevábamos, pues no pensaba nadie, ni yo mismo pensaba de mi persona que un día iba a ser cristiano, menos que iba a ser pastor, menos que iba a estar yo un día predicando atrás de un púlpito. No, para nada, no jamás me pasaba por la mente. O hermanos, ¿a usted le pasaba por la mente que iba a ser cristiano? No. Hermano Ramiro, ¿usted le pasaba por su mente que iba a estar un día enseñando? No. La vida que llevábamos, pues ¿quién? Y las otras personas que nos veían ya cristianos, personas ya cristianas, no, ¿verdad? Le predico mejor a aquel, pero a no. Hermanos, así hay mucha gente allá afuera que un día van a ser salvos, y Dios quiere que nosotros les llevemos el Evangelio a esas personas, que demos buen testimonio a esas personas. Mire, el apóstol Pablo también dice ahí en Efesios 1:4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios escoge a unos y a otros no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Mire, hermanos, en el Evangelio de Juan, mismo Evangelio de Juan, pero no lo busque, dice ahí en el capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, si la persona no le recibe, y Dios lo sabe desde antes de la fundación del mundo, que esta persona no le va a recibir, y se va a mantener en ese pensamiento, en ese corazón duro de no recibir a Cristo, y se va a morir, como Dios, el Padre, se lo iba a entregar a Jesucristo para que lo salvara, si esa persona nunca va a recibir a Cristo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Sí me estoy explicando, hermanos, de verdad. Amén. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, a los que le reciben, les da un poder único para ser hechos hijos de Dios. Pero esas personas necesitan escuchar el Evangelio, ¿verdad que sí? ¿Cierto? Amén. Necesitan escuchar el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, por el cual sufro penalidades, porque estoy dispuesto, dice, a sufrir, para que esas personas escuchen el Evangelio, para que sean salvos por el poder de Dios, limpiados con la sangre de Cristo, no con el poder de Pablo, no con el poder de nosotros, sino con el poder de Dios, con la sangre de Cristo. Pero necesitan escuchar el mensaje a través de nuestros labios y ver a través también del testimonio de nosotros. Hermanos, es bien importante, muy importante nuestro testimonio delante de la gente inconversa. Muy importante. ¿Cómo nosotros, hermanos, nos comportamos? ¿Cómo la gente nos mira? ¿Nos preocupa realmente dar un buen testimonio delante de la gente inconversa? ¿O nos da igual? No, pues al cabo, y muchas de las veces puede ser porque pues al cabo esta persona no quiere, no va a querer, y nos dejamos llevar por eso, hermanos. Nosotros tenemos que mantenernos fieles, firmes, dando buen testimonio, y cuando Dios nos presente la oportunidad, o se nos presente la oportunidad, pues decirle algo de la palabra de Dios, confesar a Cristo con nuestra boca y procurar dar buen testimonio. El apóstol Pablo, vuelvo y lo repito, dice, por esto todo lo soporto por amor de esas personas que son escogidas. Él no sabía quiénes eran, no sabía. Él se iba a otros países, lo golpeaban, lo latigaban,
lo maltrataban, varias veces lo dieron por muerto, sufría hambre, sufría naufragios. ¿Cuánto no sufrió el apóstol Pablo? ¿Y lo hacía por quiénes? Por esas personas que ni siquiera sabía él si se salvarían o no se salvarían, pero ese ya no era su problema. Él iba y llevaba el evangelio a las personas y muchos de ellos fueron salvos. Vemos el ejemplo en las epístolas, en los Efesios, los Filipenses, los Colosenses, los Tesalonicenses, todas esas epístolas de iglesias de personas que se convirtieron a través del evangelio que el apóstol Pablo predicaba. ¿Cierto? ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Muy bien, entonces, el Señor Jesucristo dice a los que me diste. ¿Y por qué uno se los dio? ¿Por qué otros no se los dio? Bueno, porque ya lo vimos en el versículo 11 del Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la persona que le recibe, Dios le da un poder único para ser hijos de Dios. Hermano, porque para ser hijos de Dios, pues solamente Dios puede hacer o puede dar ese poder. Dice que los que le recibieron les dio potestad, les dio poder para que pasen a ser hijos de Dios. Y eso pues solamente Dios lo da. Ahora, estas personas, Dios ya las conocía desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad que sí? A nosotros ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, aunque la vida de nosotros antes de ser cristianos, pues éramos escoria, éramos algo que no queríamos saber nada del evangelio. Tal vez nos burlamos del predicador, nos burlamos de los cristianos, nos burlamos de la música cristiana, nos burlamos de la iglesia evangélica y la rechazamos y tal vez pensábamos que era una iglesia satánica, demoníaca. Estábamos engañados con una religión y cuánta cosa. Pero Dios ya sabía que un día le íbamos a creer y que lo íbamos a aceptar y que íbamos a ser salvos. Pero y eso Dios lo sabía desde antes de la fundación del mundo. O sea que ya Dios nos conocía, porque Dios conoce el futuro. Ahora, ¿cómo es que Dios conoce el futuro? Pues mire el libro de Apocalipsis, hermano. Ahí en el libro de Apocalipsis está lleno de profecías que aún no han sucedido. E inclusive el libro de Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo y ahí hay cosas que aún no se han cumplido. 700 y 2000 son 2700 más lo que falte para que se cumplan. Y Dios fue el que lo reveló al profeta Isaías. Entonces, pues ¿cómo Dios no iba a saber o cómo Dios no va a saber desde antes de la fundación del mundo quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo? ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, por eso Dios nos conocía, Dios nos amaba desde aquel tiempo, o que no existía el tiempo, desde antes de la fundación del mundo, y fuimos entregados en las manos a Cristo. El Señor Jesucristo no nos predicó personalmente, les predicó personalmente a sus discípulos, a los apóstoles y a todo el pueblo de Israel. Pero Dios mandó a sus apóstoles, a sus discípulos, para que fueran y predicaran a todas las naciones. Y a nosotros nos llegó la palabra de Dios a través de alguien, de algún siervo de Dios, pero nos llegó la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Nos llegó la palabra de Dios y creímos. Y todo eso Dios lo ha hecho. No es cosa de hombres, no es asunto de hombres, todo es obra de Dios. Dios es real. Ahorita que el hermano Ramiro estaba hablando algunas cosas en la escuela dominical, yo estaba diciendo, ¿de verdad, hermanos, todos los que estamos aquí en la iglesia creemos en ese Dios verdadero? ¿De verdad todos le creemos? Porque a veces, hermanos, creemos en el Dios, pero realmente creemos con todo nuestro corazón de que Él es real, tenemos esa esperanza verdaderamente de que si me muero, paso a la presencia de Dios y Cristo arrebata a la iglesia, me voy con Él. De verdad tengo esa seguridad
¿De verdad le creo, hermanos? ¿De verdad creo que el Señor Jesucristo está aquí en este momento? Hermanos, a veces, mire, el creer está muy por encima. Ahora, ¿cómo puedo yo decir que el creer está muy así, muy superficial, muy por encima? Hermanos, cuando no tenemos de verdad ese temor hacia la palabra de Dios, ese temor hacia Dios. Y nuestra sabiduría está muy lejos, nuestro pensamiento está más metido en las cosas de este mundo que en las cosas del Señor. Entonces, hermanos, tenemos que detenernos, frenar un poquito y decir, Señor, ¿de verdad creo en ti? ¿De verdad creo en ti, Señor? Hermanos, de eso depende la eternidad. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Esto no es un juego, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir y lo repito, esto no es un juego. Está en juego, sí. Mi eternidad, ¿dónde la voy a pasar? Tengo que detenerme, tengo que reflexionar, tengo que meditar de verdad. ¿Creo en ti, Señor? Dice el versículo 2, como le has dado poder sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y luego dice en el versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, un conocimiento íntimo. No es que lo he visto, ni usted lo ha visto, no lo hemos visto. Pero hay un conocer hacia Dios íntimo y eso es dado por el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí, hermanos? Es dado por el Espíritu Santo, ese conocimiento es íntimo por el Espíritu Santo. Yo creo que todo lo que está escrito es verdad. Yo creo que Jesucristo existió en el tiempo o hace 2000 años, que Él anduvo predicando, que fue crucificado, que murió, que derramó su vida, su sangre, que resucitó al tercer día. Y Romanos lo dice, hermano. Ahí en Romanos dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando yo creo en mi corazón, lo voy a confesar también, porque lo he creído, porque creo que es una realidad. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Un conocimiento íntimo. Y el versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, mire, aquí el Señor Jesucristo está diciendo que Él ya terminó, está dando por hecho de que terminó su obra. Claro, le faltaba ir a la cruz, le faltaba ese tormento horrible, pero Él sabía que ya le quedaba poquito tiempo. Y dice, he terminado la obra que me diste que hiciese. O sea, Él ya les había manifestado el nombre del Padre, la palabra de Dios, ya les había dado instrucciones a sus discípulos, los había preparado y luego los envía para que ellos hagan lo mismo. Y esto, hermanos, es como una bola de nieve que viene bajando en la montaña, que va creciendo, y la iglesia, hermanos, se esparció por todo el mundo. ¿Verdad que sí, hermanos? Bueno, pues es bien importante, hermanos, muy importante. Por eso, vuelvo y repito, el apóstol Pablo decía, todo lo soporto por amor a los escogidos. Nosotros, hermanos, fuimos elegidos según el anticipado conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Nosotros, los que hemos creído, ya fuimos rociados con la sangre de Cristo, de una manera espiritual. No lo vemos, no lo vimos, pero fuimos lavados. A través de la sangre de Cristo, todos nuestros pecados fueron perdonados. Todo pecado fue perdonado. Claro que pecamos y tenemos que volver a venir al Señor. Señor, perdóname, porque estamos en esta lucha, en esta guerra con la carne y contra los demonios también. Le fallamos a Dios, pero tenemos que estar en esa relación y en esa comunión. Y tenemos que tener muy en claro, hermanos, que los demonios andan sueltos, Satanás está suelto,
y que él viene a querer meter pensamientos negativos, falta de credibilidad hacia Dios, falta de fe, también de poner pensamientos en contra de los hermanos. Tenemos que estar bien claros, hermanos, que cada vez que se viene un pensamiento de contra de mi hermano, contra mi hermana, y que yo en lugar de ponerme a hablar de la persona, necesito reprender al diablo y a los demonios, para que yo, en lugar de hablar mal de las personas, necesito bendecir a las personas, porque dice la palabra de Dios que Dios nos ha puesto para que seamos de bendición y no de maldición. Entonces, hermanos, el diablo sigue trabajando en nosotros, en la iglesia sobre todo, porque las personas que son de Él los tiene bien atados, bien amarrados, son de Él, pero nosotros somos de Cristo. Nosotros le pertenecemos a Cristo y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la palabra de Dios dice, ni deis lugar al diablo, porque el diablo va a venir, va a meter pensamientos que yo piense mal de mi hermano, de mi hermana, y luego comience a sacarlo por la boca y yo mismo me estoy maldiciendo, hermanos. Yo me estoy haciendo daño. Yo me hago más daño que el daño que le haga a la otra persona, que de la cual yo estoy hablando. ¿Y saben quién se encarga de poner en la mente de la persona para ver defectos, para ver cosas negativas de las demás personas? Los demonios, Satanás. Y la persona puede decir, no, el diablo no. Mira, cada vez que viene un pensamiento de esos negativo contra tu hermano, contra tu hermana, son pensamientos demoníacos. Y luego comenzamos a sacarlo por aquí. ¿Y a quién estamos desagradando? ¿Y contra quién estamos pecando? Contra Dios, hermanos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Bueno, la palabra del Señor, hermanos, dice, el versículo 4 ya lo leímos, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de sus discípulos, de los apóstoles. Dice, ya he manifestado tu nombre a ellos, a estas personas. Estas personas que son del mundo, me los diste. Tuyos eran y me los diste. Pero qué importante es la última parte, hermanos, que dice, y han guardado tu palabra. O sea, el Señor Jesucristo conocía los corazones de estas personas que ellos querían obedecerlo. Tenían sus luchas, tenían sus problemas, como Pedro cuando negó al Señor y todo lo que usted quiera. Pero ellos en su corazón estaba el obedecer al Señor. Y eso Dios lo mira en ti, Él lo mira en mí, el deseo de obedecerle. Ahora, tenemos que ver cuántas veces le estamos fallando al Señor y decir, Señor, por favor ayúdame, pedirle perdón y pedirle ayuda. No somos perfectos, pero Él quiere que estemos mejorando cada día, porque dice que el que comenzó la obra en vosotros la va a perfeccionar hasta que Jesucristo regrese, hasta su manifestación. Versículo 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Vemos ahí, hermanos, que el Señor dice, salí de ti. Y el Señor Jesucristo lo sabía, por eso lo está diciendo. Hermanos, estas palabras salieron de la boca del Señor Jesucristo. No permita que el diablo le ponga dudas. ¿Y será cierto? ¿Será verdad que lo que se escribió ahí, el Señor lo dijo? Claro que sí. Claro que sí. La Biblia, hermanos, ha venido escribiéndose de generación en generación. El Nuevo Testamento, las epístolas de generación en generación. Los discípulos del Señor, los primeros discípulos, y luego mueren los siguientes discípulos, y todos ellos, hermanos, hacían las copias y las divulgaban, las pasaban más adelante para que las demás personas las tuvieran
porque eran personas, hermanos, dedicadas al servicio del Señor, que amaban la palabra de Dios, amaban al Señor. Y yo no estoy diciendo que nosotros no le amamos, nosotros también le amamos, por eso estamos aquí, por eso estamos leyéndola, pero lo que estoy queriendo hacerles ver, hermanos, que no permita que el diablo le meta duda, que le siembre duda en su mente de que verdaderamente esto lo dijo el Señor. Claro que sí lo dijo. Y el Señor Jesucristo está aquí con nosotros. Y Él, hermanos, atestigua de que lo que está aquí es la verdad. Y dice aquí, versículo 8, porque las palabras que me diste, o sea, que el Padre le dio a Él, les he dado, y ellos la recibieron. Y ellos, dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahora, ¿por qué no ruega por el mundo? Bueno, ya lo dije, hermano. Cuando el Señor Jesucristo está hablando de lo del mundo, está hablando de aquellas personas que no van a creer. Porque fíjese lo que dice en el versículo 20, dice, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Se da cuenta? O sea, no es que el Señor Jesucristo está haciendo acepción de personas. No es que el Señor diga solamente mis discípulos o solamente... No. Todo aquel que le reciba, todo aquel que le crea. Ahora, el punto importante en este momento, asegúrate que tú le has recibido, que Cristo vive en tu corazón. Que tú eres esa persona que ha sido puesto en las manos de Jesucristo por Dios el Padre, para que en este momento que estás escuchando la palabra de Dios, digas, yo quiero ser parte de la iglesia de Cristo. No de la iglesia Cristo y Vida y Esperanza, no, de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Que tengas ese nuevo nacimiento. ¿Me estoy explicando, hermanos? Porque si no, hermano, puedes ser miembro de la iglesia bautista independiente fundamental y la pentecostal y todas las iglesias habidas y por haber, presbiteriana y lo que sea, pero si no ha nacido de nuevo, igual se pierde la persona. Muchas personas ponen su mirada en la religión, no que los testigos de Jehová, no que los católicos, no que los pentecostales, no que los adventistas, no que aquellos, no que los bautistas. Nada de eso salva. El que salva se llama Jesucristo, solamente Jesucristo. Desafortunadamente, hermanos, y eso se mira, pero en abundancia, muchas personas ponen su mirada en el pastor y esos pastores a veces que los roban, que esa gente pone su confianza en el pastor y el pastor les falla, les queda mal y esa gente se va al mundo y después no quieren saber nada ni de iglesia, ni de Dios, ni de nadie. Pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en Cristo. Jesucristo, Él es el único que no te va a fallar y Él es el único que puede salvar tu alma. Y si ya te la salvó, que te va a llevar al cielo porque Cristo viene pronto. Versículo 10 dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre. Yo voy a ti, Padre. Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Uno en unidad. Que nos apoyemos, que nos amemos. El Espíritu Santo es el que nos une. Mire, una persona inconversa, aunque sea muy religioso, no puede unirse con un cristiano. No puede unirse, no va a haber ese mismo sentir, no va a haber esa unidad. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? No va a haber esa unidad. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Puede ser muy religioso y puede conocerse la Biblia al revés y al derecho, la puede conocer desde Génesis hasta Apocalipsis, se la puede aprender de memoria, pero si no tiene el Espíritu Santo no va a haber unidad con un verdadero cristiano. No va a tener esa unidad, porque la unidad la hace el Espíritu Santo, no la religión, no lo bautista, no lo pentecostal, nada de eso. El Espíritu Santo es el que nos une. Dice, versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti.
Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Dice el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, dice, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mire, ni Judas tenía que haber hecho eso. Él cumplió una profecía que había, una profecía que está en los Salmos. Él la cumplió, pero no tenía que ser él. Alguien la tenía que hacer, pero no tenía que haber sido él. Pero él decidió. Y es exactamente lo mismo que sucede con cada persona que escucha el Evangelio. La persona decide, ¿lo acepta o lo rechaza? ¿Consagra su vida a Cristo o la tiene en poco? Aún siendo cristiano, siendo salvo y que vaya a ir al cielo, yo decido si consagro mi vida al Señor y si quiero conocer más, si quiero vivir una vida más consagrada a Él, más santificada, yo decido. Dios quiere, sí, Dios quiere, pero Dios no nos va a hacer a la fuerza nada. Él nos lo presenta. Por ejemplo, como dice ahí en Efesios, Él nos presenta la armadura de Dios. Pero dice la palabra, póntela, vístela. Tú decides si te la pones o no. Yo decido si me la pongo o no me la pongo. Ahora, ¿la armadura para qué es? Para resistir las acechanzas de Satanás contra nosotros. Para poder mantenerme firme, fuerte, fortalecido. Porque es la armadura de Dios que me va a dar la fortaleza. Yo no voy a poder ser fuerte contra Satanás, ni contra los demonios, ni con el demonio de menos poder. No podemos, hermano. El Señor Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer, y se los dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, dijo, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, Dios quiere que consagremos nuestra vida al Señor, pero no nos va a obligar. Ahora, si yo siento que no puedo, tengo que pedírselo al Señor, por favor, ayúdame. Yo quiero, pero no puedo, ayúdame, Señor, por favor, ayúdame. Yo quiero consagrar mi vida a ti. Yo quiero tener hambre de tu palabra. Yo quiero escudriñarla. Yo quiero pasar más tiempo contigo a solas en oración. Yo quiero ser más fiel a ti. Yo quiero ser fiel a ti. Yo quiero hacerlo. No puedo, Señor. Esta carne no me deja. Ayúdame, por favor. Él lo va a hacer, hermanos. Si tú se lo pides, si yo se lo pido, si se lo pedimos, Él lo va a hacer. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Porque es la voluntad de Dios que lo hagamos, que consagremos nuestra vida al Señor. Judas no tenía que haber hecho ese papel, no tenía que haber cumplido con esa profecía. Dice en el Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, dice la profecía, el Señor Jesucristo hablando antes de nacer en el vientre de María, o a través del vientre de María, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. ¿Y qué es esto? Que le dio una patada. Alzar contra el Señor el calcañar es darle un puntapié. O sea, menospreciarlo, desecharlo. Entonces, hermanos, Judas tomó esa decisión, menospreció al Señor Jesucristo y se perdió. Y ahorita le pesa, ¿verdad que sí? Le pesa y le repesa. Y no solamente a Judas, a todos los que están en el infierno les pesa y les rete que pesa. Están arrepentidos, pero ya no hay más oportunidad. Ya no hay más oportunidad. El tiempo de salvación es mientras tenemos vida en este cuerpo de carne. Bien, el versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor Jesucristo dice, ya he acabado la obra. Luego Él envía a sus apóstoles. Y ahora aquí estamos nosotros, porque a través de los apóstoles el Evangelio se fue transmitiendo y ha llegado a nosotros. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Y nosotros estamos incluidos en esa oración del Señor Jesucristo.
nosotros estamos incluidos. Veamos el verso 14, dice la palabra de Dios, yo les he dado tu palabra. Ahora, son palabras del Señor Jesucristo, dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahora, el Señor Jesucristo dice, así como tú me enviaste a mí, ahora yo los envío a ellos, refiriéndose a los apóstoles. Pero en versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces, a través de la palabra de los apóstoles que se fue transmitiendo y que llegó hasta nosotros, nosotros hemos creído en esta palabra, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos creído, hermanos? Amén. Esa oración es para nosotros también. Y Dios nos ha encomendado algo. Es que otras personas, a través de nosotros, conozcan el Evangelio. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, o sea, nosotros, hablando de los apóstoles y de nosotros, porque ya el verso 20 nos incluye, dice, también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo conozca que tú me enviaste. O sea, a través de nuestro testimonio, hermano, bien importante, hermano, a través de nuestra unidad, de nuestro amor, del aprecio que nos tengamos, de cómo nosotros nos tratamos, cómo nos vemos, la gente lo mira, la gente se da cuenta. La gente de afuera se da cuenta cómo yo trato a las demás personas. Mire, yo he escuchado a veces a personas hablando palabras feas, palabras malas o palabras perversas, y siendo cristianos, y uno dice, wow, pero ¿cómo? Y ¿sabes qué? Mira, si la boca no ha sido limpiada, es que el corazón tampoco ha sido limpiado. Si la boca no ha sido limpiada, es que el corazón no ha sido limpiado. Tienes que pedirle al Señor, Señor, límpiame, sálvame por favor, cambia mi vida. La palabra de Dios dice, hermano, que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son esas cosas viejas? Lo perverso, lo pervertido que era, lo mal hablado, lo cochino que era para hablar, toda esa basura. Dice que pasa, las cosas viejas pasan. Pero ¿sabes qué? Necesito pedir al Señor, Señor, por favor ayúdame. ¿Cómo yo voy a seguir hablando perversidad? Mira, yo me acuerdo cuando yo tuve el encuentro personal con el Señor Jesucristo. Una ocasión me enojé con mi esposa y se me salió una palabra, sentí como que se me hubiera salido un vómito. Y estoy hablando de recién convertido al Señor. Y me impactó mucho porque sentí como si me hubiera salido vómito por la boca. Y yo tuve esa experiencia y nunca más. ¿Por qué, hermano? Porque la obra es de Dios, no es porque uno sea muy santo, muy mejor o nada de eso. La obra la hace el Señor y lo digo como testimonio. El Señor quita vicios, quita palabras feas, palabras blasfemas, palabras perversas. El Señor cambia corazones, transforma a las personas, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Y luego dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el que continúa viviendo en la carne, dice, vas a morir. No lo digo yo, lo dice Romanos capítulo 8. Entonces, hermanos, es bien importante, versículo 22, miren lo que dice, la gloria que me diste yo les he dado. ¿Cuál es esa gloria, hermanos? El Espíritu Santo en la iglesia, en cada persona que ha nacido de nuevo. ¿Estamos aquí, hermanos? La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora, el Señor Jesucristo dice, he acabado la obra que me diste. Ya termino, hermanos. El apóstol Pablo dice las mismas palabras. Vamos a 2 de Timoteo, por favor, hermanos, para terminar. 2 de Timoteo,
en el capítulo 4, versículos 6, 7 y 8, dice la palabra de Dios ahí. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, y luego note usted esta palabra, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí ya el apóstol Pablo dice que él ya está casi para ser sacrificado, muy similar a lo que lo que ya el Señor Jesucristo estaba por venirle encima, por venirse el tormento, el sacrificio. El apóstol Pablo se cree que le cortaron el cuello, le cortaron la cabeza, lo llevaron al martirio. Dice que ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que pasaba a estar con el Señor. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora, ¿qué hace el apóstol Pablo antes de eso? Fíjese lo que le dice el apóstol a Timoteo. Dice en versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predice la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Así como el apóstol Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Le dice, antes de eso le dice a Timoteo, tú también cumple tu ministerio. Hermanos, nosotros tenemos un compromiso delante de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Termino ahí en 2 de Pedro, por favor, hermanos. 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 12. Dice, versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. Versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El apóstol Pedro también ya se está despidiendo, está escribiendo esta carta y dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy aquí, el despertaros con amonestación. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Padre, le ruego, Señor, que por favor nos ayude. Tenemos una responsabilidad delante de usted como cristianos, como iglesia que somos. Ayúdenos, oh Señor, a ser de testimonio con aquellas personas que no le conocen. Guarde, Señor, por favor, redargúyanos, obre en nuestras vidas, Señor, transfórmenos. Y Señor, y que seamos útiles en las manos del Espíritu Santo. Padre, necesitamos cumplir, Señor, con nuestra responsabilidad, con el ministerio que usted nos haya encomendado, para que todo sea para su honra y para su gloria. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén.